Muy buenas tardes, estimados. ¿Cómo les va? Hola, profe. Tardes, profe. Ya. Bueno, además está decir que eh, lamento mucho lo que pasó el otro día, ¿cierto? Que lamentablemente no pude estar acá, pero, pero se subió un video que espero que haya sido igual igual de importante e igual de relevante al momento de ustedes estar estudiando todos estos temas. Así que me disculpas por eso, pero fue algo de última hora que tuve que ir a ver. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con ese video todo esto? ¿Algo que no se haya quedado claro o algo así? No, profe. No, profe, no que yo sepa. Ok. O sea, por mí. Entonces, comenzamos con lo que tenemos ahora. Chuta. Entonces, vamos viendo algunos ejercicios, ¿cierto? De todo esto que hemos estado viendo. Partamos. Ah. Ahí está. Con el problema número 1, ¿ya? A lo mejor algunos de ustedes lo puede reconocer este problema, ¿cierto? Este problema está en una guía que está en la unidad 1 del curso, que ahí aparecen como 30 problemas, ¿cierto? En donde también está lo que es la parte de entropía, máquinas térmicas, todo eso. Acá está también. Entonces tenemos que el flujo másico a la entrada de una turbina a vapor es de 1,5 kilogramos por segundo. Dicha turbina no es adiabática y cede calor al ambiente de 8,5 kilowatts. Considere además las siguientes condiciones a la entrada y salida de dicha turbina, ¿ya? Que son estos datos que están acá en la tabla. Determine la potencia generada por dicha turbina y considere que la turbina se encuentra en régimen estacionario. El hablar de que la turbina está en régimen estacionario, si es que alguien no sabe a qué se refiere eso, es decir, básicamente que la variación de energía en el tiempo es cero. Por ende, la energía que yo le inyecte o la energía que yo le inyecte a la turbina o que la turbina produce, siempre va a ser la misma. Va a estar en una proporción constante. Entonces, vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de energía eh, en sistemas abiertos. Entonces tenemos que Q menos W va a ser igual a el flujo másico por H más C cuadrado medios más G por Z. Esto todo a la salida. Se me olvidó escribir eso, ¿cierto? A la salida. Salida. Menos el flujo másico, ¿cierto? También esta vez a la entrada de la entalpía a la entrada más la variación de la velocidad, ¿cierto? Del fluido a la entrada dividido 2 y más G por Z, pero a la entrada. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Dice que flujo másico de entrada es 1,5 kilogramos por segundo.
1,5 kilogramos por segundo. O sea que esto de aquí, 1,5 kilogramos por segundo. Como las turbinas no producen cambios físicos en estricto rigor, básicamente me refiero a que no buscan la condensación, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto también es 1,5. ¿Ya? Es el flujo que produce todo esto. Nos dicen que la turbina no es adiabática y cede calor al ambiente. Q es 8,5 kilowatts. ¿Ya? Y vamos anotando todo lo que viene a los lados. Entonces me dicen que eso de aquí es 2675 más la velocidad que lleva el fluido, que en este caso van a ser 200 al cuadrado dividido 2, y más 9,8 por la elevación z, que en la salida es 3. Menos, todo esto multiplicado por 1,5. Menos 1,5 por 3137 más 50 al cuadrado dividido 2 y más 6 por G, por 9,8. Y esto tiene que ser igual a menos W, 8,5 menos W. Pregunta, ¿hay algún error en todo esto? ¿Hay alguna cosa que haya que corregir en esa ecuación? Esta de aquí. ¿Que hay que despejar W o no, profe? Ya, pero ¿hay algún error? Me refiero. O sea, eso es lo que hay que hacer efectivamente, pero ¿hay algún error ahí? Calor no sería negativo. El calor es negativo. Muy bien. Entonces, vamos calculando esto. Ojalá que alguien me ayude en esta parte, por favor, para yo ir trabajando. Entonces, podemos enviarlo esto de aquí, lo vamos a mandar todo con signo contrario al otro lado para despejar W. ¿Ya? Entonces, W, o hacer todo con signo, bueno, ya van a ver cómo va a quedar el despeje, ¿cierto? W va a ser igual a menos 8,5 más 1,5 por 3137 más 50 al cuadrado dividido 2 y más 6 por 9,8 menos 1,5 por 2675 más 200 al cuadrado dividido 2 y más 9,8 por 3. Si alguien me pudiera indicar cuánto les da ese valor, o por parte, que sería atractivo eso, saber cuánto es esto y saber cuánto es esto. De unos minutos, profe, para escribir. ¿Sí? Profe, ¿por qué el trabajo era negativo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, ¿por qué el 8,5 es negativo Ah, en ese los es el kilowatts? calor. Ah, perdón. Profe, Porque el 50 el al cuadrado. calor es entregado del sistema, en este caso de la turbina, al, eh, al entorno.
Entonces eso quiere decir que como estoy cediendo calor, hay que recordar lo que habíamos dicho en un principio, que cuando yo cedo calor, o el sistema cede calor, es una pérdida. Y cuando se agrega calor, es con signo positivo. Libero calor, signo negativo, absorbo calor, signo positivo. Ah, ya, eso era. Profe, el 50 está, el elevado al cuadrado del 50 está en ambos, en el 2 y en el 5 y en el 50, ¿verdad? No, solo 50. Ah, ya. Me dio ese valor 4445.8. Lo que está dentro del paréntesis nomás. Ah, ya. 4000, 445.8. ya. Y por 1.5 me dio 6668.7. 6600, 68.7. ya. Esto nos va a dar en kilowatts, ¿cierto? Y el otro paréntesis, El otro paréntesis me dio 22.704,4. 22.704,4 Sí, profe. kilowatts. Entonces, menos Pero el 8,5. primer paréntesis no lo resté Sí. con eso mismo. Ya. Profe, Entonces, todavía no lo multiplica por 1,5, sí. Era el primer paréntesis. O sea, el segundo paréntesis, el que está sin 1,5. sin el 1,5. Ya. Espérate. Ya. Y ahora hay que multiplicarlo por 1,5. A ver. 34.056,6. 34.000. 56,6. Ya, ahora sí. Y ahora sumen todo eso. Me dio 3.203,6 de suma total. 3.000. 203,6. No, ahí hay un problema. Ahí me dio menos 31.120,6, profe. 31, ese me gustó más. ¿Cuánto es? 31.000. Menos 120,6. Ah, me comí un cero, por eso no me dio. Sí. Parece grande. A mí me dio menos 27.396.4. Ya. A mí también me dio eso, profe. A ver. Entonces, ¿a otro le dio cuánto? 27.000. Menos 27.000. Menos 27.396,4. Eso mismo. Hay diferencia de opinión más encima. Uf. Bueno, ahí al parecer alguien debió haber erró en algún cálculo, pero eso no es mayor problema, ¿cierto? Porque al final de cuentas entra dentro de lo mismo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que el trabajo, ¿cierto?, realizado por la turbina, en este caso va a ser bueno, no sé cuál de los dos valores será el correcto, ¿cierto? Pero uno de estos dos tiene que ser. A lo mejor alguno se equivocó, ¿cierto? En el sentido que a lo mejor también consideró algún cero de más o algún valor, metió un poco mal el dedo en la calculadora, no lo sé. Pero vamos, pero están relativamente cercanos, ¿cierto? Ahí habría que mejorar el cuánto nos da este tema, ¿ya?
¿Alguna duda y o consulta, estimados? No, profesor. Si ustedes se dan cuenta, si lo comparamos con lo que nosotros teníamos, que era este tema, que habíamos dicho que el trabajo de una turbina era el flujo másico por la entalpía a la entrada, ¿cierto? Menos la entalpía a la salida, ¿cierto? Que es básicamente lo que colocamos acá, pero considerando los otros elementos, ¿ya? Esto ocurrió también porque nosotros hicimos algunas consideraciones dentro de las turbinas que permitían hacer esas simplificaciones. Ahora, el cómo lo calculamos, si no podemos hacer esas simplificaciones que sí hicimos, y si ustedes se dan cuenta acá, tenemos variaciones evidentes de la velocidad y la elevación, tenemos que recurrir a estos otros elementos de acá, en donde nosotros tenemos la entalpía, la variación de entalpía, ¿cierto? Y la variación de velocidad y altura. Estábamos, si se acuerdan, considerando una diferencia de elevación, ¿cierto? Que no existía. Entonces acá vemos que sí existe una diferencia de elevación. Vemos que decíamos que las velocidades en la turbina no cambiaban o cambiaban demasiado poco y por eso podíamos eliminarlas. Acá no es así. Y veíamos también que era para una turbina adiabática. Acá no es el caso. Entonces, eh, no se queden con que esta ecuación es exactamente la que tenemos que usar siempre porque el profe dijo, porque en un libro lo dicen, porque eventualmente yo tengo que hacer el análisis completo. Si se cumplen todos esos cálculos que habíamos hecho, sí, ahí entra esta. Pero si no es esas condiciones, entonces lo que tenemos que hacer es el análisis completo de la ecuación. ¿Ya? Perfecto. Vamos con esta otra parte de aquí. Profe, disculpe, ¿podría volver a sacar una captura de pantalla? Listo, profe. Dice, la tobera de un motor de avión, como la que se ve aquí en esta figura, los gases de combustión ingresan a una temperatura de 1000 Kelvin, a una presión de 200 kilopascales y a una velocidad de 300 metros por segundo. Estos salen a una temperatura de 850 Kelvin y a una presión de 90 kilopascales. Suponiendo que no hay transferencia al ambiente, o sea que es adiabático, determinar la velocidad a la salida de la tobera. En estas condiciones, las entalpías específicas a la entrada y a la salida son estimadas en 1047 kJ por kilogramo y 878 kJ por kilogramo respectivamente. ¿Ya? ¿Cómo harían este problema, estimados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos atacar este problema?
chuta. ¿Verdad que hablan por el chat también? Las tablas. Ya hay un alumno que me dice las tablas. Profe, pero es que no nos serviría ninguna tabla porque es un gas de combustión no identificado, no es, no es Ya. vapor, no es como un gas específico. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos utilizar si no podemos utilizar las tablas? Las ecuaciones que tenemos. Ya, muy bien. Entonces, efectivamente, tendríamos que usar las ecuaciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es la ecuación que teníamos para la tobera? La ecuación que teníamos para la tobera era que la velocidad en 2 o a la salida va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la entalpía a la entrada, que en este caso es 1047, menos la entalpía a la salida, que es 878. Está en kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Ya eso lo tenemos más o menos claro. Entonces, calculando eso, deberíamos obtener el resultado final. Si alguien puede darme primero el paréntesis y después la raíz cuadrada del valor, ¿cierto? Multiplicado por 2, se lo agradecería. $169, el paréntesis, Ujú. por 2 son 338 Ya, y la raíz 18,384. O se 18, podría dejar. 18 como Se cuánto, podría perdón? dejar 18,384. Ya, o se podría dejar como 13 raíz de 2. bueno. O para dejar los decimales, digo yo. Lo de menos eso. Ya. Em, entonces, considerando esta ecuación, ¿cierto? Pudimos obtener lo que es la velocidad de la entrada y salida de estos fluidos. Ahora, ¿de qué me serviría eventualmente el tema este de los 200 kilopascales y los 90 kilopascales? ¿Ya? Lo que nos da a entender esto, o lo que nos está intentando decir, si ustedes se acuerdan, es que la entalpía se definía como la energía interna más la presión dividido la densidad. Entonces, básicamente nos está diciendo que o está, si estoy disminuyendo la presión, o sea que a la salida está aumentando la energía interna del fluido, o está variando la densidad. ¿Ya? No tenemos información para garantizar una o la otra, pero lo importante va a ser aquí de que nosotros vamos a poder eventualmente tener esta situación como nosotros vemos aquí. ¿Ya? Eso, que se come con queso. ¿Alguna duda y o consulta? El 2, profe, era parte de la ecuación, ¿o no? Sí, recuerde que eso era las dos partes, ¿cierto? Pero una a la entrada y la otra a la salida. Tenemos que es flujo másico por entalpía más C cuadrado medios más G por Z. Entonces, el 2 que aparece el 2 que aparece aquí viene de acá, del despeje de acá. Profe, una pregunta sobre la velocidad de entrada. ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo tendríamos que hacer?
al revés. O sea que ahí nosotros tenemos que este problema cumple con la situación esta de cumple con la situación de equilibrio, si pudiéramos decirlo, ¿cierto? De que es reversible. Entonces, ya nos dijeron, Q menos W es igual, ¿cierto? A, bueno, flujo a la salida, ¿cierto? La entalpía de la salida más C cuadrado a la salida y más medios y más G por Z menos a la entrada por entalpía a la entrada más C a la entrada al cuadrado, medios, y más G por Z a la entrada, ¿cierto? Eso es algo que... Nosotros asumimos, ¿cierto?, que la tobera no intercambia, las toberas no intercambian energía o no entregan energía en forma de trabajo o de calor al fluido. Por ende, ambas estas se consideran como cero. Y sabemos también, entonces, que normalmente, ojo ahí, y en la figura que nos están mostrando también, si yo trazo una línea recta entre eso y eso, básicamente no voy a ver una diferencia de altura. Es por ello, a menos que me lo indiquen, como pasó en el otro ejercicio. Entonces yo puedo también simplificar las alturas. Y lo único que nos queda entonces es que el flujo de salida por la entalpía de salida más la velocidad de salida al cuadrado dividido 2 tiene que ser igual al flujo másico de entrada por la entalpía de entrada más la velocidad de la entrada dividido 2. Entonces, ¿qué pasa? Si nos dicen, bueno, ¿y qué pasa a la entrada? Despejamos al revés nomás. Claramente también estamos cumpliendo que estos son iguales, entonces lo que nos queda es la entalpía de salida más de salida al cuadrado dividido 2 más la entalpía de entrada más es igual a la entalpía de entrada, a la velocidad de entrada dividido 2. Entonces yo lo único que tengo que hacer es despejar cualquiera de las variables. Solamente que hay una consideración que nosotros hacemos que eventualmente hace que esto sea como nosotros estamos viendo. Si quieres podemos también calcularlo de esta otra forma, considerando que también tenemos la velocidad a la entrada. Entonces lo que nos vamos a obtener es que, voy a escribir arriba por si acaso, la velocidad a la salida va a ser igual a la raíz cuadrada de entalpía de entrada más velocidad a la entrada al cuadrado dividido 2 menos la entalpía de salida, ¿ya? Que en este caso va a ser... Ah, y todo esto por 2. Se me olvidaba ese 2. 2 por 1047 más 30 al cuadrado dividido 2 y menos 878 y cerramos el paréntesis. Entonces, si ustedes resuelven eso, deberían encontrar algo como dos por 1047, 30 al cuadrado primero,
Entonces va a ser 1047 más 900, que es 30 al cuadrado dividido 2, y más menos 878. Ese valor por 2. Y le sacamos raíz. Entonces el valor de la velocidad según esta ecuación va a ser 35,19 metros por segundo. ¿Ya? La pregunta que claramente están haciendo, se asume que están haciendo es ¿a cuál le creo? En este caso, nosotros tenemos que recordar que para usar esa ecuación que habíamos usado al principio, teníamos que tener la condición de que la velocidad en 2 tiene que ser mucho mayor a la velocidad en 1. Entonces, o a la velocidad de la salida tiene que ser mucho mayor a la velocidad de la entrada. Y si nos damos cuenta, no se cumplió eso, ¿cierto? Porque nuestra velocidad de entrada es 30 y nos dio 18. Entonces, no es mucho mayor la velocidad de salida. En cambio aquí, considerando la velocidad de entrada, sí nos da una velocidad que puede ser llegada a considerar. ¿Ya? ¿Alguien no entendió lo que se hizo? ¿Alguien no...? Profe, A ver, sí, dígame. entonces siempre cuando nos den como todos los datos casi es mejor hacer la ecuación como completa en vez de usar la de C2 igual a la raíz de... En este caso sí, nos conviene usar la ecuación completa o la parte completa que ingresa porque tenemos una velocidad que nos dio inferior a la velocidad de entrada. ¿Ya? Si hubiera dado, por ejemplo, supongamos que nos hubiera dado que la velocidad a la salida eran 150 metros por segundo, ahí no hay nada que hacer. Ya sabemos que sigue una condición en donde la velocidad al cuadrado, porque eso también es, a la velocidad al cuadrado a la salida es mucho mayor a la velocidad al cuadrado a la entrada. Entonces, como en este caso no se cumplió, ni siquiera se cumplió esa condición mínima, había que sí hacer había que hacer este cambio, ¿cierto? Y considerar efectivamente la velocidad de entrada. Ya, entonces, ya vimos esto. Dice, a un difusor adiabático entra aire a 80 kilopascales y 127 grados Celsius. El flujo constante de masa, ¿cierto? Es 6.000 kilogramos por hora y sale a 100 kilopascales. La velocidad de aire baja de 230 a 300 metros por segundo al pasar por el difusor. Calcular la temperatura del aire a la salida y la temperatura de salida del difusor. ¿Ya? Tómense 5 minutos para analizar esto, ver qué es lo que pueden hacer. Si lo pueden resolver, espectacular, pero hagan esto para poder irlo evaluando. ¿Ya? Ya, estimados. ¿Cómo les fue? Profe, con esos datos deberíamos sacar la entalpía y después buscarlo en la tabla del, como la A17 creo, del Ya. aire. A ver.
Veamos la 17 por aquí. ¿Qué nos dice? Mira, había una tabla de esto. Tenemos los datos, ¿cierto? A 127 grados Celsius y a... bueno, a 80 kilopascales. A ver qué encontramos a 80 kilopascales. No aparece la información de presión a 80 kilopascales. Pero aparece la temperatura, que aquí son 127. Deben ser unos, si son 127 y 200, unos 400 grados Kelvin, ¿cierto? Debemos estar por aquí, ¿cierto? Y nos dan el valor de la presión reducida. Entonces podríamos utilizar esa información. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, igual es un poco engorroso hacer todos esos análisis, ¿cierto? Porque hay que ir de tabla en tabla. Entonces, si ustedes se recuerdan del video que subí y que está disponible en aula, en la pestaña número 3, ¿cierto? La unidad 3, donde dice sistemas abiertos ejemplos, nosotros teníamos que, podíamos, ¿cierto?, obtener la entalpía como C sub P por T, ¿cierto? O C sub P por delta T. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar aquí para poder trabajar este tema. Entonces, vamos viendo acá qué es la información que tenemos. Dice aquí que entra aire a 80 kilopascales, aunque debo admitir que no es para nada erróneo lo que tú dijiste, ¿eh? No es, podríamos hacerlo de las dos maneras, pero es un poco engorroso para estos efectos. La idea es que obviamente si van a hacer un certamen, que sea de la manera más rápida posible. A una entrada, ¿cierto? Una temperatura 1 de 127 grados Celsius. Al flujo constante, ¿cierto? Un flujo másico de 600 o 6000 kilogramos por hora. Y sale a 100 kilopascales. Presión de salida, ¿cierto? Es 100 kilopascales. ¿Ya? La velocidad de aire baja de 230, velocidad 1, 230 metros por segundo, a una velocidad 2 de 30 metros por segundo. Calcule la temperatura del aire a la salida. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos ver que la entalpía, ¿cierto? Nosotros teníamos este tema acá, que H1 a la entrada, ¿cierto? Más C1 al cuadrado dividido 2 tiene que ser igual a H2 más C2 al cuadrado dividido 2. Entonces, delta H, nosotros vamos aquí a ver que C2 al cuadrado, debido a que C2 es muy grande, entonces vamos a hacer lo siguiente. C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado, todo eso dividido 2, va a ser igual a H menos H2 más H1 dividido nada, ¿cierto?
que es como para que quede como delta, ¿cierto? Ya, entonces, C2, que es la salida del difusor, va a ser igual a 230, ¿cierto? Hay que elevarlo al cuadrado, menos 30 elevado al cuadrado dividido por 2. Y esto va a ser igual a menos, ya dijimos que la entalpía la podemos trabajar, ¿cierto? Y sacamos de otra manera. Y esa otra manera es decir que va a ser menos delta H. Y eso es igual a menos C sub P, porque recordemos que la entalpía se considera cuando estamos trabajando a un cierto grado de presión, por T2, que en este caso es por T2 menos T1, que en este caso es 127 grados Celsius. Los vamos a pasar a Kelvin por cómo hemos calculado todo esto. Entonces, 127 más 273,15, 400,15. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ahora la diferencia de velocidades. 230 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Eso me da 52.000 dividido 2. Y esto es igual a menos C sub P, que vamos a darle nombre. C sub P en este caso es, del aire es 1,005. 1,005 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Todo esto por T2 menos 400,15. ¿Ya? Entonces, 52.000 dividido 2 me da 26.000. Y entonces, menos 1,005 por 400,15. Entonces, esto me va a dar 26.000. Tiene que ser igual a 402,15 menos 1,005 T2. ¿Ya? Y no puede ser. Profe, yo cacho que se equivocó en el C1 y el C2, en cómo los puso. No, porque ese menos, ese que tiene signo menos, pasa para acá. Ah, acá está el error, ya. Gracias. Ya. Entonces, efectivamente ese es negativo y este es positivo. Ahí sí, ya. Entonces va a ser 26.000 menos 402 más 402,15 igual a 1,005 T2. Entonces la temperatura a la salida va a ser igual a 26.000 más 402,15 y eso de ahí dividido por 1,005. Me da 26.270,8 Kelvin. Ya, claramente estamos más que claros que
esto es un poco complicado que ocurra, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a tener que recurrir a las tablas, ¿cierto? Porque esperaba que esto se pudiera hacer de otra manera, pero bueno. Para eso tenemos algunos cambios que realizar. Ya. Entonces, esto es lo único que odio de esto, que no puedo irme de un lado a otro. Entonces, veamos lo que son las propiedades del aire en términos de presión crítica. ¿Ya? Recordemos para qué, porque me están entregando presión reducida. Entonces esto de aquí es 300,77 megapascales, y por si acaso vamos a escribir también el volumen crítico, que en este caso es 0,0833, no, 883 metros cúbicos por kilomol. Ya. Y por si acaso la masa molar también, 28,97. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos a la tabla 17, como dijo su compañero. Ya, entonces, veamos. En el problema nos hablan de presión, la presión que entra es 80 kilopascales. 80 kilopascales y sale a 100 kilopascales. Entonces, hay que ver la equivalencia de todo esto en las unidades que nosotros corresponden. Entonces, esto es una presión de 80 por 10 elevado a 3, dividido por los 3,7, que es la presión crítica, por 10 elevado a 6. Y en este caso nos da 0,02. Entonces buscamos la presión reducida que corresponde a eso. Y vemos que vamos a tener que verlo más que nada con la temperatura en este caso, que son 400 Kelvin. Que son 300. La temperatura, ¿cierto? Con temperatura nos da 400 Kelvin. Entonces tendríamos que verlo acá. 400, estaríamos hablando de esa presión reducida, ¿cierto? Y la información de la entalpía es esta de acá. ¿Ya? Entonces, veamos. La entalpía, entonces, en el punto inicial, a la entrada, es de 400,98 kilojoule por kilogramo. Y habría que buscar ahora la entalpía, ¿cierto?, que tengamos aquí. Entonces va a ser 100 dividido esto de acá. Y esto va a ser... Ya. Entonces, teniendo esta información, ahora sí podemos entrar con la ecuación. ¿Ya? Vamos a borrar todo eso. Entonces, tenemos que la entalpía inicial va a ser de 400,98 más C1, que es 230 al cuadrado, dividido 2. Y esto tiene que ser igual a la entalpía 2 más la velocidad de la salida, que son 30 al cuadrado dividido 2.
claramente ahí lo que vamos a tener que ver es que la entalpía 2 va a ser igual a 400,98 más 230 al cuadrado dividido 2 y menos 300 al cuadrado dividido 2. Claramente esto ya lo calculamos, ¿cierto? Y en este caso nos daba 26.000. Nos da 26.000 más 400,98. Y al final nos está dando prácticamente el mismo resultado. De que la entalpía 2 es 26.400,98. $26.400. 26.400. Y si nos damos cuenta, ni aparece un valor de ese estilo. Entonces, lo que tenemos que ver, en ese caso, va a tener que ser ahora sí vamos a tener que recurrir al C sub P, que nos daba que era 1,005. No, nos va a dar lo mismo. Ups, algo pasó en la transcripción del ejercicio, parece que no nos quiere dar lo que estamos viendo. ¿Ya? Hay algo aquí extraño. Pero la idea es esta, o sea, hay que plantear, ¿cierto?, la equivalencia en presión, hay que buscar, ¿cierto?, lo que es la entalpía y lo que es la velocidad. Y hay que ir viendo, ¿cierto?, cuánto va a ser, ¿cierto?, la diferencia que nosotros tenemos, ¿ya? Pero en este instante, por lo que vemos, está dando valores demasiado grotescos, por decirlo de alguna manera, que no podemos determinar de manera adecuada en este sentido. Así que eso. En este instante, este ejercicio no puede ser resuelto según la información que nosotros tenemos aquí. $426. ¿Cómo le dio eso, estimado? Delta H, delta B igual 0. Ya. Bueno, lamentablemente no me convence mucho eso. A ver. La opción también sería, que no hay que rendirse, es que si se acuerdan, nosotros tenemos tenemos, cierto, que P por B, como nos dicen que es un difusor adiabático, igual a constante. Entonces, PB igual MRT, ¿cierto? El volumen va a ser MRT dividido P. Si estos dos permanecen constantes, yo puedo decir que esto va a ser P por T
elevado, ¿cierto?, a 1 menos gamma, dividido gamma, que es algo que salía ahí en el ejercicio, ¿cierto?, que habíamos analizado. Entonces, teniendo esto, nosotros también podemos obtenerlo, ¿cierto?, considerando que tenemos las presiones, la temperatura, y podemos despejar la temperatura de esa manera. Es lo que en este caso creo que va a tener que aplicarse. Entonces, esto de aquí va a ser igual entonces a... No lo pillo. Acá está. A que la temperatura, ¿cierto? Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 elevado por la presión 1 dividido la presión 2 elevado a 1 menos K, ¿cierto? Dividido gamma. Buscamos el gamma entonces de... el gamma del aire. Que en este caso es 1,4. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos 1,4 dividido 1,4. Y ahí creo que sí nos va a dar. Dividido 1,4. Esto va a ser menos 0,29. Entonces, T2 va a ser igual a 400, que es la temperatura en grados Kelvin, por la presión 1, que en este caso es 80, dividido 100. Todo esto elevado a menos 0,29. Entonces, 400 por 80 dividido 100 elevado a menos 0,29. Nos da 426, ahí sí. 0,74 Kelvin. Si lo restamos, ¿cierto? 273,15. 153,59 grados Celsius. Listo. Entonces había que hacer algo un poco más sencillo, ¿cierto?, de lo que habíamos estado intentando hacer previamente. Claro, si el problema es que no es la fórmula, sino que el problema era que no nos estaba dando un valor con sentido. Entonces había que aplicar este tema aquí de esta manera. Bueno, nos dio esta temperatura, ¿cierto? Y la temperatura del aire a la salida, y ahora el área de salida del difusor. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que los 600 kilogramos por hora por hora tiene que mantenerse constante, debido a que estamos hablando, debido a lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver que el flujo volumétrico, la densidad por el flujo volumétrico, o caudal, ¿cierto?, tiene que ser igual a esto de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar estos 6.000 a hora, o sea, a minutos. Y nos da 1,67 kilogramos por segundo, es igual a la densidad del aire por
el peso, el flujo volumétrico, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Y el flujo volumétrico no es otra cosa que el área por donde pasa por la velocidad. El área, ¿cierto?, por la velocidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces con 426,74 Kelvin, ¿cierto? Que nosotros tenemos esto como gas ideal. Entonces, la densidad es igual a masa partido volumen, y esto implica que esto va a ser presión dividido R por T, teniendo conocimientos de cuál es el R del aire. Entonces, 1,67 kilogramos por segundo va a ser igual a la presión a la salida, que son 100 kilopascales, dividido R del aire, que en este caso es 0,287. 0,287 kilojoule por kilogramo Kelvin. Todo eso por la temperatura en grados Kelvin, que son 426,74. Por el área y por la velocidad a la salida, que son 30 metros por segundo. ¿Ya? Si yo calculo todo eso, me tendría que dar el valor equivalente. Entonces, el área me va a dar 1,67 por 0,287 por 426,74 dividido todo eso por 100 y por 30. Entonces, 1,67 por 0,287 por 428,74. Y el otro es 100 por 30. El área entonces nos va a dar como 0,068 metros cuadrados. ¿Ya? Ese valor de ahí es. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Que tal vez este ejercicio van a tener que repetirlo, ¿cierto? Desde que empezamos a calcular bien la temperatura, porque sé que ahí me perdí un poco antes de cuando estaba resolviéndolo, así que... Profe, yo le tenía una mini petición. ¿Cuál? Es que por lo menos yo ayer recién vi el video, creo que ayer fue que lo subió a YouTube. Yo lo vi de su canal de YouTube, Ujú. porque todavía no estaba en el aula, creo. Ya. Y por lo tanto tuve menos tiempo para haber estudiado que si es que hubiese visto el video el miércoles. Entonces, la prueba es el miércoles, ¿cierto? Este miércoles. Sí. Si es que podría aplazarla un poquito hacia la próxima clase que tengamos, Yo pido lo mismo, profe. o a la fecha que usted tenga conveniente, que igual está complicada la materia y ¿Quién
¿Quién se opone a eso? Nadie, profe. Nadie, profe. No sé. Pero todos están apoyando en el chat. Sí, pero Sí, profe, por mi cumpleaños. No, sí, Mira, profe, maldito, más encima está de cumpleaños. Estoy de cumpleaños. Todos profe. aprueban. Mi cumpleaños, profe. No sea así. Profe, es su cumpleaños. ya mira, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, así como ustedes me están pidiendo una petición, yo les voy a pedir una petición. Ya, a ver. Resulta que mañana... ¿Qué quiere negociar? Negociamos. Negociamos. ¿Cuál es la negociación? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo mañana, por motivos más bien... Lo anterior fueron temas administrativos que no pude estar el miércoles, pero mañana no puedo estar por motivos de que tengo que estar en otro lado, por temas también de la universidad. Vamos a hacer lo siguiente. Yo para mañana les voy a dejar una guía de ejercicios, ¿cierto? Para que repasen algunas cosas, y también les voy a dejar ahí marcado algunos ejercicios del Sengel que vamos a ir resolviendo para ir reforzando esta materia. El miércoles vamos a ver esos ejercicios, ojalá los tienen que ustedes traer resueltos, y los vamos a analizar cómo los resolvieron. Y además vamos a hacer el laboratorio de calidad que quedó pendiente la semana pasada. ¿Ya? El lunes de la próxima semana vamos a hacer más ejercicios de este tema, de lo que, bueno, de lo que entra en el certamen. Y el certamen sería el martes. ¿Les tinca? Listo, profe. Me parece, profe. me parece. Sí, me parece. Oiga, Se profe, imprime, se Dato. imprime. Sí, ¿y lo sí. que cuántos ejercicios van a hacer mañana en la guía que va a mandar? No, Más o menos. unos 3, 4, una cosa así, sí, para que vayan soltando la mano más que nada. Ah, esos valen puntos, ¿cierto? Cinco Javier, puntitos. cállate. Javier, cállate. Contraoferta. Javier, cállate. ¿Viste que no podía hablar? Nunca tenés que hablar. Pero no hablen, pues de más salida, una vez de salida. Una décima, dijo. No, unos 3 Cinco puntitos, puntitos, 5 puntitos. puntitos máximo, así. ¿Quién es el que está hablando? El El Yori. Javier. El José. Ahí vamos a tener que ver uno. Vamos a ver qué pasa, pero no, hasta el momento va a ser algo más bien libre, porque percibo que si lo hago con puntos ahí pueden haber problemas, pero eso yo creo que lo voy a decidir. Eso podría ser, ¿no? Va a depender de ustedes. No depende de mí. Ya. Tienen que Entendí. todos llegar con los ejercicios resueltos el miércoles. Es más, la guía la voy a subir hoy día. Entonces, para que tengan hoy día, si ustedes gustan, mañana en la hora de clase, obviamente, que además coincide con el bloque libre, entonces no hay problema. Y bueno, hasta el miércoles a las 14:30. Si un alumno llega sin los ejercicios hechos, la guía es nota. ¿Cómo con nota? Es sin nota. Ah. Si hay un alumno que llega sin los ejercicios hechos, la guía esta es sin nota. ¿Y si llegan todos con el ejercicio hecho? Ahí hay puntitos para todos. Ah, yo pensé que nota extra, sí, nota para el aula. No, son puntitos para el certamen. Ya, entonces mañana el Geo abre el Zoom a la hora del profe y el Geo hace la clase. Ya, perfecto. Me El quedó miércoles la clase con estos ejercicios. Ustedes traen los ejercicios hechos. Si todos traen los ejercicios hechos, puntos. Si no, no hay nada. Ya, profe. Ok. ¿Estamos? Ya, de los 42 que estamos aquí le tienen que llegar 42 guías. No. Y hay dos, hay 42. De los alumnos que entren a clase ese día. Ya, entonces el que no la hace no entre, por favor. Sí, vamos a ver cómo sale. ¿Veis, Javier? ¿Viste que sale a veces?
Te dije Ya, dejando, profe. ¿no? ¿Qué pasó? Gracias. Ya, estimados, que Profe, tengan profe. una, dime, ¿Y el certamen va a ser como la guía? ¿Algo parecido? como, ¿Por como la certamen guía. 1? Ah, sí, sería Va a como el ser certamen como 1, un certamen. más similar al Ah, certamen. ya. O sea, con alternativa me refiero al Sí, formato. sí, por alternativas calcular. Ah, perfecto. Profe, Ya, la otra pero consulta que tengo, las notas que faltan en el aula, ¿en qué momento se van a subir? cuando tenga tiempo de revisarlas, porque he estado medio acogotado ahora, pero espero esta semana ya, a ver, las notas del trabajo extra que hicieron tienen que estar esta semana, por obligación. Ya. Así que ahí esa yo creo que voy a hacer deberían estar, lo más probable es que mañana. Y lo de los laboratorios, ahí también estoy al debe con eso, pero estamos trabajando para usted. Estamos trabajando. ¿Qué nota dijo, profe, Profe, mañana? Dígame. La del... La nota que va a subir mañana es la del... Trabajo La extra. del recuperativo. Sí. profe, Ah, ya. ese va a tener una nota extra aparte del certamen o va a Va a ir al promedirse con el certamen, certamen va a complementar al certamen. y no sabe cuánto le va a poner todavía. 30%. El certamen Gracias. equivale al 30%. No, el certamen equivale al 70%. Soy pato, hombre. No, ¿Qué pues le no pasa? entendí. O sea, el 30% equivale el recuperativo. El recuperativo vale 30%. Ah, yo pensé que estaba hablando del certamen de la próxima semana. No, dejémonos. Pero era voluntario eso, ¿verdad, profe? Jate. Dentro de todo, sí. O sea que si alguien no lo hizo, no le suman y le resta. No, no. Se queda con la nota del certamen, no. Ya, Sí. profe. Ya, ahora sí. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos el miércoles y eso. Ya. Chao, Igualmente, profe. profe. Muchas Ah, gracias. profe, gracias.